Bienvenidos, en esta lección hablaremos de consultas de dos o más tablas. Para eso siempre utilizaremos nuestra base de datos de ejemplo Norwin y en este caso consultaremos las tablas Customers y la tabla Orders. Lo primero que tenemos que hacer para poder realizar una consulta donde unamos dos tablas debe de ser identificar el campo en común. Para nuestro ejemplo, el campo en común corresponde a la columna Customer ID de la tabla Customers con la columna Customer ID de la tabla Orders. Para nuestro ejemplo, cada orden que se despacha es asociada con un cliente que la solicita y ese cliente que la solicita se identifica por el Customer ID. Es bien importante tener en cuenta que no necesariamente los campos deben de llamarse por el mismo nombre. Para nuestro ejemplo así es, pero no necesariamente debe de pasar todo el tiempo. Entonces, para unir dos tablas, en este caso le voy a decir select y voy a tomar de la tabla Customers el Customer ID, de la tabla Customers el Company Name de la tabla Customers el país, de la tabla Orders el Order ID y de la tabla Orders el Order Date. Ahora le digo from Customers que se conecta con, en este caso es inner join, la tabla Orders y luego le debo de especificar el campo en común de ambas tablas. On customers.customerID igual a orders.customerID. Listo. Seleccionamos nuestro script y presionamos ejecutar. Debemos tener en cuenta que la instrucción inner join lo que hace es colocar los datos donde ambas tablas de combinación coinciden. Si nosotros quisiéramos ejemplificar nuestra información con un gráfico de conjunto, la instrucción inner join solo nos colocaría los datos donde tanto cliente con order coincide. Esto quiere decir solo los clientes que han solicitado una orden. Esto sería entonces la instrucción inner join. Además debemos de tener en cuenta que nos devuelve 830 filas. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos incluir a los clientes que han solicitado una orden, pero también a los clientes que no han solicitado una orden, los clientes que están pendientes de ordenar y que sí están en la tabla Customer? Para eso entonces tendríamos que modificar nuestra instrucción por un left outer join, que en este caso corresponde porque es la tabla que está a la izquierda. Y en nuestra consulta se sabe que está a la izquierda porque es la tabla que mencionamos primero después de la instrucción from. Si ejecutamos esto, lo marcamos y presionamos ejecutar, entonces ahora nos devolvería 832 filas. Esto quiere decir que ha incluido a dos clientes que no han hecho ninguna orden. Si nos desplazamos para buscar a estos clientes, vamos a encontrar que tenemos al cliente con código París y con código FISA que no tienen ningún valor en Order ID ni en Order Date. Esto es porque no han hecho ninguna orden. Si lo que necesitara es todas las órdenes con cliente asociado más las órdenes que no tengan un cliente asociado, en este caso sería el segundo conjunto o la segunda tabla que menciono,
por lo que debería de colocar entonces un write join. Si lo marcamos y lo ejecutamos, esto nos devuelve 830. Eso quiere decir que no existe ninguna orden que no haya sido solicitada por un cliente, ya que nuestro conteo inicial con inner join volvía a darnos 830 filas. Un detalle que podemos agregar para simplificar nuestra consulta es que si observamos, hemos tenido que colocar varias veces la palabra customers para indicar la tabla de la cual tomaríamos los campos. Para no redundar colocando muchas veces el nombre de la tabla, podemos asignarle un alias. En este caso, por ejemplo, luego de from customers le puedo agregar as c, y luego entonces, a la hora de solicitar un campo de esa tabla, no tengo nada más que utilizar el alias. La misma operación podríamos hacer en el caso de la tabla orders, donde le podemos decir as o y luego simplificar con una o. Listo. Si vuelve a ejecutar la consulta, devuelve el mismo valor. Inner join devuelve las filas donde ambas tablas coincidan. Otra forma de presentar este resultado es el siguiente. Vamos a pedirle solo la columna de Customer ID de la tabla Customers y solo la columna Customer ID de la tabla Órdenes. Listo, lo ejecutamos. Y luego de ejecutarlo, justo en medio de las dos instrucciones que nos devuelven, en este caso todos los clientes y en el caso de abajo los clientes que han hecho una orden, podemos colocar en medio de las dos instrucciones la instrucción intersect. Notemos que en el caso de los clientes me está devolviendo 91 filas y en el caso de las órdenes, que es la consulta de abajo, me está devolviendo 830 filas. Ahora entonces solo nos devolverá los clientes que han hecho una orden, es decir, los Customer ID de la tabla Customers que se intersectan con los Customer ID de la tabla Orders. Ejecutamos y tenemos 89 filas que corresponden a los 89 clientes que han hecho una orden, que corresponden a la instrucción inner join. Si quisiéramos llegar al mismo resultado con la instrucción que habíamos construido anteriormente, tendríamos que pedirle que solo nos devuelva la columna Customer ID. Aún no lo va a hacer porque vamos a ejecutar y en este caso nos devuelve 830 filas que corresponden a fila por fila de las órdenes, valga la redundancia, ordenadas o solicitadas. Pero si nosotros le agregamos la instrucción distinct para que solo nos coloque datos únicos y no repita, como se ve que está repitiendo, entonces ahora lo ejecutamos y presionamos ejecutar y ahora sí, 89 filas que corresponden a los clientes que sí han efectuado una orden. En pantalla entonces tenemos dos consultas que nos devolverían el mismo resultado. ¿Qué pasa si ahora necesitamos verificar los clientes que no han hecho una orden? Si lo vemos en nuestro gráfico, tendrían que ser solamente los clientes que no han hecho una orden. Para eso entonces
En el ejemplo de abajo, lo que debemos de hacer es sustituir la instrucción intersect por la instrucción except. Lo seleccionamos y presionamos F5 o ejecutar, y ahora tenemos los dos clientes que no han hecho una orden. Y si quisiéramos llegar al mismo resultado utilizando join, no podríamos utilizar inner join, sino tendríamos que utilizar left outer join. Esto nos devolvería 91 filas, pero como solo queremos donde los clientes no hayan solicitado orden, entonces deberíamos de decir where o.orderID is null. Lo marcamos y presionamos ejecutar, y nuevamente tenemos a los dos clientes que no han efectuado una orden. Left outer join nos devuelve todos los datos de la tabla de la izquierda que coinciden y no coinciden con la tabla de la derecha. Right outer join nos devuelve todos los datos de la tabla de la derecha que coinciden con la tabla de la izquierda, y también los datos de la tabla de la derecha que no coinciden con la tabla de la izquierda. Inner join solo nos devolverá los datos donde ambas tablas de combinación coincidan. Otro tipo de join o combinación posible es el cross join. Cross join devuelve todas las combinaciones posibles entre dos tablas. Se dice que es un producto cartesiano porque efectuará todas las combinaciones posibles. Para efectuar un cross join, lo único que tenemos que hacer es colocar cross join, y en este caso no se le debe de especificar ningún campo en común, ya que él hará todas las combinaciones posibles. Esto quiere decir el primer cliente contra todas las órdenes, el segundo cliente contra todas las órdenes, el tercer cliente contra todas las órdenes, y así sucesivamente. Si lo ejecutamos, en este caso, la combinación de todos los datos de la tabla customers con todos los datos de la tabla órdenes da 75.530 filas.